¿Qué tal amigos de Check-in? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián. Sean bienvenidos a la revista juvenil más pro de la TV. Por favor, no se vayan porque tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de la salud de la mujer. Vamos a hablar con el doctor Ernesto Forgach y con su equipo, quien nos van a explicar acerca de la prevención de la mujer. Y antes de comenzar, les recuerdo nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Facebook School TV Oficial, en Twitter @SchoolTVMX. A mí me encuentran en Twitter en @Sebastián_School, Instagram @Sebastián_School y también la transmisión por internet las 24 horas, los 365 días del año, www.school.tv. Y ahora sí, todos listos, hagamos check-in. Comenzamos con la médico radiólogo, la doctora Claudia Elizabeth, y después vamos a ver el proceso de la mastografía. Bueno, pues ahora nos acompaña la doctora Claudia Elizabeth. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Check-in. Hola, Sebastián. Pues muchas gracias. Bienvenidos aquí a la Clínica Mastológica Lomas. Muchas gracias. Por favor, cuéntenos, doctora, ¿cuál es su puesto aquí en Mastológica Lomas? Bueno, yo soy médico radiólogo y especialista en imagen de la mama. Ok. Y aquí me desempeño como la jefa del área de imagen de la unidad especializada de mama, Clínica Mastológica Lomas. Perfecto. ¿Qué es lo que usted hace en ese trabajo? Bueno, lo que nosotros hacemos en esta unidad es justamente valorar a la paciente de una forma integral. Después de que el clínico hace su exploración, nosotros hacemos las imágenes por mastografía ultrasonido de mama y se da un diagnóstico, que nosotros hacemos una valoración y posterior a eso damos una calificación a la mama. Ok, ¿me puede platicar un poquito acerca de la mastografía? ¿Cómo se ejecuta eso? Bueno, la mastografía es realmente un estudio sencillo. Lo que hacemos es una compresión de la mama a través de un equipo digital y con eso obtenemos 4 imágenes radiográficas con la cual valoramos lo que es el tejido mamario. Entonces esta compresión obviamente puede ser un poco molesta dependiendo del umbral del dolor de las pacientes, pero bueno, estamos hablando de un segundo, ¿no?, en la compresión. Claro. ¿Para qué sirve la mastografía después de que ya se tengan los estudios, no? ¿Para qué sirve? Bueno, la mastografía lo que hace principalmente es una detección oportuna del cáncer de mama, es decir, antes de que el clínico lo pueda notar o incluso la misma paciente. Entonces, al momento de que nosotros hacemos una detección oportuna, el cáncer es más curable, si es que tuviera la paciente obviamente la enfermedad. Este estudio se hace normalmente a partir de los 40 años, cada año o cada 2 años, dependiendo ya del criterio muchas veces de su médico tratante, pero bueno, al menos es cada 2 años hacerse este estudio a partir de los 40 años. Se hace un poco antes en pacientes con antecedentes familiares para cáncer de mama. Y obviamente si la paciente se palpa algo, definitivamente también se puede iniciar con este estudio. Cuando un hombre siente la bolita o el granito, ¿qué se tiene que hacer? Principalmente porque es un hombre. Sí, bueno, en los hombres definitivamente si se palpan algo justamente en las mamas, definitivamente ir primero con su médico tratante, que en este caso, bueno, lo ideal sería un oncólogo, para que le realice una exploración y en base a eso definitivamente le va a mandar estudios de imagen, mastografía y ultrasonido. ¿Y se hace igual? Igual, sí, efectivamente, digo, con el poco tejido de los caballeros. Y volumen, ¿no? Pero es igual, una compresión, las mismas proyecciones, ¿no? Sí. Y me imagino que debe doler un poquito más en los hombres, ¿no? Principalmente por falta de tejido. Pues más que nada depende mucho del umbral de los caballeros. A veces unos, bueno, no sienten nada, como hay unos que se están gritando, ¿no? O sea, definitivamente ahí depende mucho del umbral. La compresión, digo, es mínima, es como, o sea, la mama 2 centímetros de grosor y es una compresión de unos segundos, entonces realmente eso depende más del caballero, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por estar aquí en Check-in. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos aquí en la Clínica Mastológica Lomas, que es una unidad especializada en mama y el manejo es integral para la salud de sus mamas. Perfecto, bueno, entonces ya están invitados y continuamos aquí en Check-in, no se vayan. Y ahora vamos a platicar con el ginecólogo y oncólogo Miguel Corres, quien nos también explicará el proceso del Papa Nicolau. Bueno, pues ahora nos acompaña el ginecólogo y oncólogo Miguel Corres. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Por favor, díganos de qué trata su trabajo. Básicamente los ginecólogos somos los doctores que nos encargamos del cuidado de la salud de las mujeres.
Existen enfermedades que son propias de las mujeres es en donde nosotros principalmente participamos. Adicionalmente, yo tengo un entrenamiento en oncología, ya que también hay ciertos tumores y algunos tipos de cáncer que solo van a presentarse en las mujeres. Por favor, platícame de cómo es el procedimiento de recibir a una mujer en el proceso de ginecología. Bien, pues la paciente que acude con nosotros, con los ginecólogos, puede acudir por varias razones, ¿no? Una de ellas puede ser simplemente el saber si su salud está correcta, el que le llaman el chequeo, que habitualmente es anual o en algunos casos se recomienda semestral. En este tipo de visita, pues nosotros interrogamos, o sea, preguntamos a las pacientes acerca de sus antecedentes, de la historia menstrual, así le llamamos, cómo están presentando sus menstruaciones. Preguntamos sobre el cuidado que está teniendo para prevenir o evitar embarazos en caso de que así sea. Y ya con toda esta información, la segunda parte es la revisión. Entonces en la revisión nosotros colocamos instrumentos especiales para poder revisar los genitales básicamente. En caso de que sea necesario, tomamos muestras. La más común y conocida es la del Papá Nicolau, que es una prueba que se encarga de detectar lesiones en el cuello del útero antes de que tengan síntomas. ¿Cómo es el proceso? ¿Se le puede hacer una pequeña cirugía o es una cirugía o una operación para el Papá Nicolau? ¿Y cómo se hace? Bueno, no, en realidad no es ninguna cuestión invasiva, o sea, como no es una cirugía, es simplemente explorar los genitales. Es una intervención médica donde se utiliza un instrumental especial para separar las paredes de la vagina y poder observar el trayecto de la misma hasta el final de la vagina donde se encuentra el cuello del útero. Una vez que se visualiza, se toma con una espátula, que es como un abatelenguas. Sí. Que es como un abatelenguas, se hace como un raspado y las células que están en la superficie, al frotarse con la espátula, pues quedan en la espátula y estas se extienden en una laminita de vidrio. Eso se envía al patólogo, o sea, en ese momento el ginecólogo no puede saber si hay algún problema, aunque a veces hay unas lesiones que son visibles. Habitualmente tenemos que esperar a que esa muestra se vaya a un laboratorio de patología, donde un doctor especialista en revisar laminillas nos diga si las células que se desprendieron del cuello están normales o tienen alguna enfermedad. ¿Hay algunas otras intervenciones, o más bien cuáles son las otras intervenciones especialmente para las mujeres en el ámbito del ginecólogo? Bien, pues otro motivo de consulta, ya platicamos sobre el chequeo. Otro motivo de consulta es el embarazo. Entonces, habitualmente cuando una mujer sabe que está embarazada, pues lleva su revisión médica con un ginecólogo, ¿no? Entonces, en el caso específico de nosotros, como somos una clínica de referencia y vemos muchas pacientes con cáncer de mama, algunas de ellas son jóvenes, en donde algunas de ellas o todavía no han tenido hijos, o incluso hemos encontrado casos donde se detecta el cáncer durante el embarazo. Entonces aquí el tener las dos especialidades nos brinda la oportunidad de que las pacientes puedan recibir la atención completa, ¿no? Tanto de su embarazo como de su enfermedad oncológica. ¿Usted cómo les diría, cómo les diría a las mujeres acercarse a un doctor? Bien, pues la principal causa por la que las mujeres no acuden con los doctores es porque tienen miedo a una mala noticia, ¿no? Entonces a veces cuando alguien sabe que puede tener una enfermedad, siempre y cuando la molestia no sea suficiente para seguir su vida cotidiana, pues no vamos al doctor porque no queremos esa mala noticia, ¿no? Entonces aquí la recomendación es que las mujeres sepan que incluso al encontrar alguna situación, hay siempre alternativas para resolverlas. Y el evitar llegar a tiempo con el doctor, lo único que provoca es que los problemas sean más grandes. Entonces, esa es una de las barreras principales por las que las mujeres no acuden a los chequeos. Bueno, pues muchas gracias, doctor. La verdad es que usted tiene un trabajo admirable. Entonces, muchas gracias por estar aquí en Check-in.
No, pues gracias a ustedes por el tiempo de la entrevista y pues nada, me gustaría finalizar que el otro grupo importante para nosotros de vigilancia es las mujeres que terminan su menstruación, eso se llama menopausia, y ahí aparecen otros problemas de salud que algunas veces no son problemas de salud, sino simplemente alteraciones fisiológicas que se deben de vigilar, pero también pueden presentarse algunos problemas en la menopausia y por eso es importante el chequeo en esas mujeres también. Muchas gracias, doctor. Y continuamos aquí en Check-in, en nuestro especial de prevención para la mujer. Hola, muy buenas tardes. Vamos a tomar una muestra de Papá Nicolau. Le voy a pedir que se recueste y va a poner cada una de sus piernas en estos aditamentos. Usted primero, recuéstese por favor. La toma del Papá Nicolau es un procedimiento que se hace dentro del consultorio con auxilio de algunos instrumentos que en este momento le vamos a explicar. Lo primero que hacemos es nos colocamos unos guantes estériles, que son los que me está pasando Edith, nuestra enfermera. Posteriormente abrimos un espejo, ese es el nombre que recibe, también antes se le llamaba o algunos le llegaron a llamar pato, pero en realidad no es ni un espejo ni un pato. Este es un aditamento, habitualmente vienen de plástico ya que son desechables, vienen con los bordes lisos para no lastimar los tejidos y al momento de que nosotros hacemos este movimiento, el espejo se abre y separa las paredes de la vagina. Entonces enseguida colocamos un poco de lubricante para que la entrada del espejo no lastime a la paciente. Procuramos no poner lubricante en la parte distal, o sea en la parte final del espejo, porque ese nos puede interferir con la toma de muestra. Buenas tardes, voy a colocar un espejo, va a sentir una pequeña molestia, necesito que puje suavemente. Eso es. Una vez que colocamos el espejo, lo que nosotros podemos ver en esta parte ya es el cuello del útero, que se encuentra hasta el final de la vagina, y es cuando le pedimos a nuestra enfermera que nos pase este aditamento que se llama espátula. Es de madera, también bien estéril, y con ese hacemos una fricción suave sobre el cuello del útero, trayendo en su superficie las células que evidentemente no se ven y las pasamos a una lámina de vidrio. Posteriormente tomamos un cepillo que también viene nuevo, estéril. Este cepillo se introduce dentro del canal, así se denomina a la parte del cuello del útero, que es la parte por donde sale la menstruación y finalmente también por ahí nacen los bebés. Aplicamos la muestra igual en la laminilla, en la segunda mitad de la laminilla, y nuestra enfermera le va a aplicar un fijador. Ese fijador es para que las células no se desequen y puedan llegar al laboratorio íntegras para su análisis. Una vez tomada la muestra, retiramos el espejo y este espejo se tira y es como se termina el procedimiento. Y ahora vamos a platicar con la directora de la Asociación Grupo ProSalud Mamario Prosama, la directora Mari Carmen Forgach. Bueno, pues ahora nos acompaña la directora general y fundadora de Grupo ProSalud Mamario Prosama, a la directora general Mari Carmen Forgach. Bienvenida. Me da muchísimo gusto saludarte esta tarde y estamos muy honrados y contentos de poder platicar sobre un tema que nos ocupa todo el tiempo. Gracias. Y a todo México, que sería muy importante pues hablar del tema nacional, ¿no? Claro. Y la preocupación que tiene pues la sociedad con el cáncer de mama y de la prevención. Por favor, platícame de su labor, director. Bueno, mi labor es muy amplia. Esto empezó desde hace varios años. Yo trabajé en organización de congresos. Posteriormente
de cáncer mamario. Evidentemente, posteriormente un grupo de pacientes me solicitó que organizara un grupo de apoyo, valga la redundancia, para las pacientes sobrevivientes de operaciones de mastectomía. Y después de eso fueron saliendo otros rubros, porque me fui dando cuenta de que había muchísima ignorancia sobre de cuál era el factor que llevaba a muchas pacientes a tener diagnósticos tardíos, porque no tenían la menor idea de qué es lo que tenían que hacer ni realizar para prevenir el cáncer. Entonces, obviamente que sus problemas emocionales eran mayores al saber que tenían cánceres en etapas muy avanzadas. Como usted lo dije, la prevención es lo principal. ¿Cómo le dice a las mujeres que se chequen? ¿Cómo le diría a una chavita, no sé, que está iniciando la etapa de la menstruación, así que por favor tengan la prevención y la conciencia de poder ir con un doctor? Bueno, precisamente una parte muy importante de la misión de Prosama es asistir a escuelas, a universidades, a clubes con mujeres, y les damos una plática en la cual hablamos de cuáles son los factores de riesgo, los factores epidemiológicos y también los factores hereditarios, con los cuales uno tiene que poner muchísima atención para poder llegar a la conclusión de cómo vamos a cuidarnos. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Número 1, si uno tiene familiares que han tenido cáncer mamario, que puede tener el factor hereditario, obviamente tiene que estar más consciente de que tiene que asistir a sus chequeos. Yo tengo una pregunta un poco curiosa. ¿Qué pasa cuando el cáncer de mama en sí pasa con un hombre? Porque sabemos que, igual el porcentaje es 1%, un hombre de cada 99 mujeres, ¿no? No, es un hombre casi en 200, en 200 casos diagnosticados. Okay. Pero el asunto aquí es que el hombre no está consciente generalmente. No saben, muchísimos me dicen, ay, ¿sabes qué? Ese es un cáncer que a mí no me va a dar. Lo cual es terrible, porque en el momento en que ellos se descubren una bolita, un granito, cualquier señal en una mama, piensan que es pues algo sin importancia. Entonces generalmente asisten al médico cuando ya tienen etapas muy avanzadas. Por ese motivo pueden tener mayor mortalidad en relación a las mujeres, a pesar de que tienen menor incidencia. Me gustaría hablar del proceso también emocional, que también es un poquito de lo que le gusta hablar, ¿no? Cuando una mujer ya es diagnosticada con el cáncer de mama, viene el proceso que también involucra mucho a las asociaciones, que es cómo hablar con ella, cómo animarla, que yo creo que es un trabajo. Sí, es un trabajo muy controvertido y difícil, pero vamos a hablar de qué es lo que siente una mujer en el momento que es diagnosticada. Obviamente, pues su universo se le derrumba en ese instante. Siente que a lo mejor su vida está amenazada, que hoy en día hay muchísimos tratamientos y la vida se puede prolongar por 10, 20 y hasta 30 años y se puede morir de otra cosa y no del cáncer mamario. Pero de todas maneras, pues decir cáncer, muchas gentes lo igualan a decir muerte. Entonces, inmediatamente siente que el mundo se hunde. Pero hay las reacciones, hay una escritora que se llama Elizabeth Kubler-Ross que describe muy bien cualquier proceso que tiene relación con una enfermedad, que puede ser primero es el enojo, después es la negación, luego viene la depresión y después viene la aceptación. Pero estas pobres mujeres cuando son diagnosticadas tienen que aceptar todo al mismo tiempo porque tienen que abordar su tratamiento de inmediato. Entonces el conflicto emocional se multiplica por 1,000,000.
¿Por qué? Porque vas al instante, bueno, decida usted, la tenemos que operar mañana, vamos a hacerle una biopsia, vamos a mandar su estudio, vamos a sacar las conclusiones del caso, enseguida le vienen a decir, tiene usted un cáncer etapa tal y no sé qué, y ahora pues vamos a tener que proceder a su cirugía, se le va a remover la mama o no se le va a remover, no siempre es así, dependiendo del tamaño del tumor, dependiendo de lo que sea, se puede reconstruir inmediatamente, pero si está muy avanzado probablemente se pospondrá un poco la reconstrucción dependiendo de la necesidad de radioterapia o no. Entonces, pero todo eso es al momento en que se entera que tiene un cáncer. Entonces, pues obviamente está en un estado de shock tremendo. Esa es la forma que muchas veces llegan al grupo que yo dirijo y que más bien yo coordino. Y el grupo, ¿de qué se encarga? Bueno, se encarga de decirle a la paciente, nosotros pasamos por el mismo proceso que tú, tuvimos el mismo shock, el mismo trauma, y además empieza una y otra a describir su tratamiento, porque todos son diferentes, porque somos únicos y irrepetibles. Y entonces al compartir todas estas historias y ver que estas mujeres han sobrevivido, como dije antes, 10, 15, 20 años, que están funcionales perfectamente, felices y contentas, que siguen trabajando, que siguen cuidando a su familia, que han sobrevivido para ver a sus hijos crecer, que eso es lo que tienen más temor las mujeres jóvenes. Entonces eso les da una inyección de entusiasmo, puedo decir, porque ya se sienten como empoderadas para poder enfrentar todo el proceso. Bueno, pues muchísimas gracias, directora. ¿Algo con lo que quiera finalizar, así para todas las mujeres que nos están viendo? Bueno, el mensaje sería que se cuiden, que se prevengan, que son muy valiosas para su familia, son valiosas para la vida, son valiosas para todo el mundo, y que se realicen sus revisiones anuales, que se realicen su autoexploración y pues vamos adelante con todo esto. Eso es lo importante. ¿Okay? Muchas gracias, directora, y continuamos aquí en Check-in. Ahora vamos a platicar con el doctor cirujano plástico Ubaldo Carpintero, que te da una alternativa para poder reconstruir la mama. Bueno, pues continuamos aquí en Check-in y nos acompaña el doctor cirujano plástico Ubaldo Carpintero. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Usted es el encargado de reconstruir, ahora sí que la mama de la paciente, ¿verdad? Cuéntenos más acerca de su trabajo, un poquito más a fondo. Bueno, mi trabajo consiste en darle lo que se le quita a la paciente, ¿sí? Y es muy importante y es algo complejo porque algo muy importante en esto es que la paciente, cuando se le realiza la mastectomía, se siente amputada. Entonces evitamos el sentimiento posterior a la cirugía, ¿sí? Procuramos hacerlo, puede ser lo más que se pueda. Y bueno, la realización de esto, pues son diferentes técnicas con las que se hacen, pero casi siempre creemos que posterior a la mastectomía la paciente ya salga reconstruida, o por lo menos el mayor, pues, por la mayor reconstrucción que se puede hacer, porque no solamente es en una sola etapa, necesitan a veces 2 o 3 procedimientos quirúrgicos. Bueno, doctor, yo no sé si se puede, o habrá personas que sí lo hagan, bueno, sobre todo las mujeres, que para prevenir o precaución se quitan las mamas, o una, no sé, y se las vuelven a poner, o bueno, un implante. ¿Sí se puede, hay un porcentaje de mujeres que sí lo hacen?
Sí, claro, por supuesto que sí se puede, pero no todas las pacientes son candidatas a esto, o sea, no es para hacerlo, no cualquier paciente puede venir aquí y decir, ¿sabes qué? Quiero quitarme las mamas y colocarme un implante. Hay estudios genéticos, deben de tener, deben de ser compatibles, se hacen todas unas pruebas para ver si son candidatas ideales y si se pueden hacer, se hace una mastectomía reductora de riesgo, pero bueno, eso lo hace el oncólogo, ¿sí? Todo esto, el que decide qué paciente es candidato o no es el cirujano oncólogo, claro. Y ya nosotros le reconstruimos, pero sí se puede hacer, claro. ¿Sí? Y hay veces que cuando no es candidata se les niega, ¿verdad? La operación. Claro, bueno, no es que se les niegue, sino que se les recomienda no hacérselo porque a lo mejor su riesgo para tener cáncer es muy bajo o a lo mejor no son candidatas, entonces nada más se les persuade para que pues no omitan esa parte de la decisión de hacerse la mastectomía, ¿no? Pero sí hemos tenido bastantes pacientes que se les hace la mastectomía reductora de riesgo y se reconstruyen con los implantes. Los implantes, después de una mastectomía reductora de riesgo, van por debajo del músculo y hay que meterlos por debajo del músculo. Hay que tener siempre en cuenta que, bueno, el tratamiento del cáncer es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, hay que pasar primero por muchísimos doctores y pues hay que valorarlas y bueno, en conjunto todo esto es pues para el bienestar del paciente, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que antes de cualquier reconstrucción o cualquier procedimiento estético hay que salvar la vida del paciente. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad y bueno, pues aquí estamos haciendo el trabajo junto con los doctores Sánchez. Perfecto. Y continuamos aquí en Chiquín, no sé. Después de una cirugía necesitas una rehabilitación. Es por eso que vamos a platicar con la especialista en rehabilitación y fisioterapia, la doctora Mari Carmen. Bueno, pues ahora nos acompaña Mari Carmen. Ella es especialista en rehabilitación y fisioterapia. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Check-in. Muchas gracias. Nos encontramos en Mastológica Lomas. Por favor, dinos, tú ya llevas trabajando 3 o 4 meses más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Cuál es tu puesto? Mira, aquí yo soy la terapeuta físico o la fisioterapeuta y yo lo que hago básicamente es darle tratamiento a las pacientes que salen de cirugía para que recuperen otra vez su movilidad normal del brazo y medidas preventivas como para evitar una enfermedad que se llama linfedema. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo de recuperación del paciente? Todo depende de cada paciente, ¿no? Claro. Hay pacientes que en 10 sesiones suficiente ya están para toda su vida. Obviamente con una, digamos, revisión constante cada mes, después cada 6 meses, cada año, más o menos como con el doctor, con el oncólogo, es lo mismo en la fisioterapia, para ver cómo va su brazo, para ver si no se ha inflamado, porque es un problema muy recurrente en pacientes con mastectomía. ¿Tú das algunos consejos psicológicos a los pacientes para antes de hacer la rehabilitación? A ver, no sé, te vamos a hacer esto, así que por favor, no tan alarmante, va a ser tranquilo. Pues nada más les digo los pros y los contras, ¿no? Que generalmente la rehabilitación no tiene contras. ¿Qué podría pasar en caso de que haya alguna complicación? Psicológicamente la verdad es que ese no es mi tema. Porque yo no soy psicóloga. Entonces yo nada más veo la parte física, ¿no? Puede pasar esto, le puede pasar esto a su brazo, si después de la terapia presenta dolor, tiene que hacer esto, o me puede llamar, ¿sí me explico? O sea, como que le doy las pautas que debe de seguir la paciente hasta la siguiente sesión que se tenga. Animarla, sí. Decirle todo lo que puede pasar, también, ¿no? Y sobre todo ayudarla a que no se sienta tan mal, ¿no? Ya por lo que le haya pasado. De por sí ya viene de una enfermedad, como para que todavía nosotros no hagamos bien nuestro trabajo, ¿no? Doctora, ¿le puede decir a todas las personas que nos están viendo recomendaciones, consejos? Pues básicamente porque los chequeos
porque así se llaman, ¿no? Los chequeos, que vayan con los doctores, que no se asusten, porque el chiste es como generar el ánimo de poder checar tu cuerpo. Claro. Mira, lo que estamos tratando de trabajar muchísimo es que las pacientes, en cuanto empiecen a sentir algún síntoma extraño, como inflamación de la extremidad, falta de movimiento, dolor o demás, acudan con un especialista, ya sea con su médico, y su médico ya los refiere con nosotros como terapeutas, o viceversa. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en Check-in y por dar las recomendaciones. Recuerden, no tengan miedo, es un proceso que se tiene que hacer tarde o temprano. Los chequeos de una vez al año, de todo tipo, para saber cómo está tu cuerpo, porque es una cosa lo que sientes y otra lo que puede estar pasando por dentro. Claro que sí. Sí, no, en cualquier momento que tengan algún síntoma extraño, acuden al médico. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen, y continuamos aquí en Check-in. Ahora sí, ha llegado el momento de poder platicar con el cirujano oncólogo, el doctor Ernesto Forgach, quien nos va a platicar todo acerca de la salud mamaria. Bueno, pues ahora sí llegó el momento de tener al doctor cirujano oncólogo, el doctor Ernesto Forgach. Bienvenido, doctor, aquí a Check-in. Muchas gracias y es un placer de tenerlos aquí en nuestra clínica mastológica Lomas. Como ustedes han podido ver, intervenimos muchos profesionales en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en general y en cáncer de mama en particular. Y bueno, siempre tiene que haber un director de orquesta. En este caso me toca a mí serlo y pues hay muchas especialidades. Por eso se considera que el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama hoy en día es multidisciplinario. Entonces, bueno, la secuencia de los eventos que se llevan a cabo aquí es que pues llega la paciente, se hace sus estudios, que generalmente pueden ser un solo ultrasonido cuando son jóvenes o la combinación de la mastografía con el ultrasonido. Después de eso, pues el médico, el clínico, en este caso yo, pues tengo que ver los estudios, ver a la paciente, y lo que sí es que hay que integrar lo que uno explora con lo que uno ve en las placas y ya llegar a un diagnóstico. Si hace falta, pues podemos proceder a hacer algún tipo de investigación histopatológica, lo que se llama una biopsia generalmente, y eso se puede hacer desde muy pequeño en consultorio, o tenemos que pasar al paciente a hacerle un procedimiento quirúrgico. Entonces, pues todo eso se puede llevar a cabo aquí. Estamos pues certificados y contamos con todas las especialidades para hacer este tipo de secuencia. ¿Me puede platicar, doctor, de la cirugía que usted hace de oncología? ¿Cómo la ejecuta? Pues mira, el cirujano oncólogo primero tuvo que hacer cirugía general. Entonces, pasas por varios años de entrenamiento donde aprendes los conceptos básicos de cómo hacer la cirugía en general. El cirujano oncólogo se distingue porque tiene el concepto oncológico. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú identificas que hay una tumoración, tomas en cuenta cuáles son los márgenes que tienes que tomar, cómo tienes que poner la incisión y sobre todo qué es lo que va a suceder en el futuro de la paciente. A diferencia de una persona que no tiene esa subespecialidad, pueden hacer incisiones que están incorrectas y que si por ejemplo después tienes que hacer una intervención mayor y tienes que tratar de conservar el órgano o tienes que hacer una reconstrucción, a lo mejor si ya hiciste una incisión incorrecta ya no lo vas a poder hacer o vas a intervenir inadecuadamente al paciente. Muchas veces, por ejemplo, quitar un lunar. Si no lo quitan con los márgenes suficientes, hay que o reintervenir al paciente o le pones en riesgo de diseminación de las células, o sea, que se riegue el cáncer como comúnmente se conoce. Entonces, esa es la gran diferencia entre una persona que tiene la especialidad oncológica a la que no lo tiene. Claro. El criterio oncológico de cómo hacer las cosas bien desde el principio, y además estás pensando en cuál va a ser el futuro del paciente, después? Que si le vas a necesitar dar quimioterapia, radiaciones, siempre todo lo tienes que tener en la cabeza.
como te mencionaba hace rato, hay siempre un director de orquesta. Cuando en una orquesta todo el mundo toca su instrumento como le da la gana, suena un ruido espantoso. Cuando hay un director de orquesta, eso es melódico, eso suena bien y eso lo lleva a feliz término. Ese es el objetivo de nosotros, es reducir el número de defunciones por esta terrible enfermedad, detectar el cáncer en una etapa muy temprana cuando es curable, y si no se puede curar, que sea controlable a un tiempo muy largo. Bueno, vamos a iniciar la exploración física. Aquí tenemos las placas. En este caso hay implantes mamarios y se toman 2 secuencias, una con los implantes y otra sin los implantes. 2 proyecciones, la craniocaudal del lado derecho e izquierdo, conforme vemos a la paciente de frente, con implantes, sin implantes, y la oblicua media lateral, derecha e izquierda, con implantes y sin implantes. En este caso veo que el implante derecho tiene una irregularidad en el contorno, y la otra situación que aprecio es que hay una inflamación de los ganglios de la axila del lado izquierdo. Y ahora vamos a empezar a ver cómo se ve directamente. Le pido de favor que me suba sus 2 brazos, las manos a los lados, las manos hacia enfrente. Vamos a inclinarnos y mover la cadera. Abrimos los brazos, saque el pecho por favor. Ahora me pone sus manos en la cintura, hace compresión de los músculos, relájese. Los brazos sobre los muslos. Voy a iniciar mi palpación y empiezo de arriba abajo con el cuello a la altura de la glándula tiroides. Pedimos a la paciente que trague. Tocamos los músculos esternocleidomastoideos para descartar que haya actividad de los ganglios. Hueco supraclavicular, infraclavicular. Ahora voy a tocar axilas. Relaje el hombro por favor y me deja que toque hasta el fondo y resbale mis dedos hacia abajo. Lo mismo del lado izquierdo. Revisamos la axila al fondo hacia afuera y no palpamos ninguna alteración. Ahora le vamos a pedir a la paciente que se recueste. Proseguimos con la exploración de la glándula mamaria. Hacemos una revisión de la parte superior hacia la inferior y de lo externo hacia lo interno, con movimientos circulares con la yema de los dedos, y palpamos todo el contorno para descartar que exista alguna actividad tumoral, o sea que no tenga ningún nódulo, quiste, tumor sólido de arriba abajo y de afuera a adentro. Esto mismo lo repetiremos en la mama contralateral, terminando con una revisión en la areola y en el pezón, haciendo una pequeña expresión a ese nivel. Y en este caso no encontramos ninguna secreción. ¿De dónde viene la palabra de oncología? ¿De dónde viene? Son muy buenas tus preguntas, ¿eh? Oncos quiere decir tumor. Y logos quiere decir tratado. Entonces, oncología es el tratado de los tumores. Y entonces, ¿los tumores qué son? Son bolas. Y hace rato una paciente me estaba preguntando, me estaba diciendo, no, es que mi hija no tuvo un tumor. Cualquier bola, ya sea un quiste, un tumor benigno o un cáncer, es un tumor. Pero hay una gran diferencia entre tener células benignas, que son las que solamente crecen ahí localmente, a tener un cáncer, que la diferencia con las células benignas es que el cáncer crece tanto en el órgano donde nace, claro, como que tiene el potencial de ir a otros órganos. Y específicamente en cáncer de mama, bueno, el tumor puede crecer, ulcerarse, sangrar, fungarse, lo que se dice cuando se infecta, etc. Pero eso no pone en riesgo la vida del paciente. Lo que sí es cuando se va al hígado, a los huesos, al sistema nervioso central, a los pulmones, que son órganos vitales, y entonces pone en riesgo de la vida de la paciente. Lo más importante en cáncer, en oncología, primero es descartar que se trate de una enfermedad maligna. Si es, intervenir lo más tempranamente posible, evitar las consecuencias del mismo, tratar de salvarle la vida al paciente y evitar pues al máximo
el dar tratamientos que muchas veces pueden ser muy desgastantes. Por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo es que cualquier bolita, cualquier situación anómala, acudan con el especialista para que descarten algo en una etapa en donde se pueda salvar el paciente. Y lo difícil del cáncer es que antes se pensaba que era una enfermedad de mujeres de edad avanzada. Y aquí el mensaje para la población universitaria es que cualquier bolita, cualquier nódulo que se toquen, lo tiene que ver un médico especialista y descartar que se trate de una enfermedad maligna. Afortunadamente es raro que mujeres menores de 40 años haya cáncer de mama, pero no es imposible. Y precisamente esta semana había una chica de 23 años que pues trae un tumorcito y es un cáncer, y aquí hemos tratado a muchas mujeres menores de 30 años con cáncer de mama. La gran mayoría salen avantes y son detectadas en una etapa en la cual se pueda controlar, ¿no? Pero pues mensaje para ustedes es que cualquier tumor, cualquier bolita, cualquier alteración, acudan al médico para que haya un control adecuado y descartar que se trate de un cáncer. Platíqueme rápido acerca de la autoexploración. La autoexploración es un método que está al alcance de todos. Sí. Auto quiere decir uno solo y exploración, pues identificar, ¿no? Entonces, toda mujer, cuando ya tenga una función hormonal, cuando ya tenga sus menstruaciones, cuando ya haya desarrollado las mamas, todos los días en la regadera hay que pasarse en la mano, conocerse muy bien. Una vez al mes, y generalmente después de la menstruación, que es cuando las mamas están menos tensas, menos molestas, hacer una revisión más detallada. Revisarse delante del espejo, subir las manos, ver si hay hundimientos, cambios de coloración, venitas alteradas, hundimiento del pezón, algún tipo de secreción. Con la mano, con la yema de los dedos, pasar de arriba abajo y de afuera adentro. Lo pueden hacer en posición de sentada y también en posición acostada, con la mano atrás de la cabeza para que todo el tejido esté lo más plano posible. Y bueno, muchas dicen, híjole, yo siento puras bolitas, no sé, estoy confundida, no sé lo que estoy tocando. Siempre es bueno que vengan con un doctor, que les explique cómo lo deben de hacer, que sepan que lo que tienen es normal, porque muchas piensan que el tejido mamario es como una esponjita, y no. Yo siempre les hago la alegoría de que la mama es como un brócoli. Entonces hay hojitas, hay tallitos pequeños, hay tallos grandes que llegan hasta los tallos principales. En el pezón salen los 15 conductos principales y hacia afuera están las hojitas. Entonces eso no se siente homogéneo, se siente algunas veces con bolitas más intensas que otras. Hay más tejido en la parte superior y externa. Todo eso se les explica, ¿no? Pero lo más importante es que sepan que lo que tienen es normal y que si sale algo diferente van a saber identificarlo lo más tempranamente posible. Y eso se logra a través de la autoexploración. Pero también muy importante es que la mastografía, que es la placa de rayos X, identifica tumores antes de que uno los pueda tocar. Por lo tanto, a partir de los 40 años se debe de hacer una mastografía anual. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Check-in. No se vayan, continuamos. Muchas gracias por ver este programa, espero que haya sido de su utilidad para cualquier cosa que se presente. Aquí está la prevención y sobre todo la salud de la mujer. Y antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, SchoolTV Oficial, en Twitter, @SchoolTVMX, a mí me encuentran en Twitter en @Sebastián_School, Instagram @Sebastián_School. Y ahora sí, hagamos check-in.